Buenas tardes, iglesia. Dios les bendiga grande y poderosamente. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea siempre sobre sus vidas. Siempre es un privilegio de verdad poder encontrarnos nuevamente con todos ustedes en cada culto, en cada servicio dominical. Agradecemos como siempre primeramente a Dios, a nuestro amado Padre Celestial y por supuesto a nuestros amados pastores, al pastor Ender Vargas y a la pastora Xiomara de Vargas por esta bendición y por este privilegio y por esta hermosa oportunidad que nos regalan a mi esposa y a mí siempre de poder traer y predicar la palabra de Dios únicamente para la gloria y honra de su nombre. Amén. El día de hoy, iglesia, mis amados hermanos, les traigo una enseñanza, un pequeño estudio, la cual he titulado Equipados para vencer, marcados por supuesto dentro de la serie, dentro de los ciclos de prédicas y ministraciones que a lo largo de todo el mes de febrero estaremos desarrollando y como bien lo dijo mi esposa, que lleva por título Preparados para la batalla. Si puede, por favor, acompáñenme con sus Biblias al libro de Efesios, capítulo 6, versículos del 10 al 18. Efesios, capítulo 6, versículos del 10 al 18. En las pantallas también lo pueden visualizar. Producción nos estará apoyando con eso. Voy a leer la versión Reina Valera de 1960 y leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicias y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Gloria a Dios por su palabra. Si ese aplauso es para Dios, déselo mucho más fuerte. Oremos, iglesia. Señor Dios Todopoderoso, Padre Celestial, Dios Eterno, Dios Admirable. Hoy una vez más, Señor, estamos delante de tu presencia para entregarte toda nuestra adoración, Señor, para entregarte toda nuestra exaltación, para entregarte toda nuestra alabanza, Señor, porque solo tú eres digna de recibirla. Yo te pido, yo te suplico, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, que por medio de esta enseñanza, que por medio de esta palabra, Señor, tu Santo Espíritu nos ministre, Señor. Que sea tu Santo Espíritu hablándonos hoy a cada uno de nosotros, mi Dios. Que el Espíritu Santo quite de nosotros todo lo que tenga que quitar. Llévate de nuestras vidas, Padre Celestial, todo lo que a ti no te agrada y coloca en nuestras vidas todo lo que deba ser colocado conforme a tu voluntad. Desde ya atamos y echamos fuera de este lugar todo espíritu de distracción, todo espíritu de confusión y todo espíritu de apatía. En el nombre poderoso de Jesús, abandona este lugar. Muévete con poder, Espíritu Santo. Úsame con poder únicamente para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Y haz tu obra, haz tu extraña obra en cada uno de nosotros. Yo te lo pido y desde ya te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios por su palabra. Les recuerdo el tema de la temática de esta enseñanza, quiero decir, equipados para vencer. Fíjense, hermanos, hay muchos estrategas militares, hay algunos estrategas militares que establecen que el peor error que se puede cometer en una guerra, escuche bien, o en cualquier batalla en particular, es subestimar al enemigo, es subestimar al adversario, es ignorar inclusive las capacidades o las estrategias que ese enemigo, que ese adversario puede emplear a última hora para defender sus intereses a cuesta de lo que sea. Inclusive estos expertos, estos mismos estrategas militares establecen y aseguran, afirman que esta ha sido una de las principales causas o que esta ha sido una de las principales razones por lo cual muchas guerras, muchas batallas a lo largo de toda la historia han dado
vuelcos, han dado giros inesperados. Giros inesperados, mis hermanos, que jamás ellos asumieron que según su planificación, que según su análisis de estrategia militar, era prácticamente imposible que ocurriesen. Pero han llegado a ocurrir, mis hermanos. Y esto es precisamente porque subestimaron, porque asumieron o porque dieron por sentado hasta dónde podía llegar ese adversario. Es decir, ellos aseguraron de lo que era y de lo que no era capaz ese enemigo en función a la planificación que ya al contrario había levantado. Pero permítanme decirles, iglesia, que eso no solo ocurre en el mundo terrenal, eso no solo ocurre en el campo de batalla terrenal, eso también ocurre en el campo de batalla espiritual. Y yo sé que algunos se van a preguntar, pero ¿por qué está hablando? ¿Por qué está comparando la parte terrenal con la parte espiritual? Hermanos, porque se ha vuelto costumbre decir con facilidad que el enemigo está vencido. Se ha vuelto costumbre decir con facilidad que el adversario está totalmente derrotado, que él no puede hacer nada en nuestra contra porque está acabado, mis hermanos. Eso es lo que verdaderamente decimos. Sin embargo, y aquí es donde comienzo a entrar en lo más atractivo de esta enseñanza, si nosotros subestimamos, así como lo han hecho algunos expertos en guerras, algunos países que han tenido que enfrentar a otros, inclusive recientemente tenemos bastante data actualizada sobre eso. Si nosotros subestimamos a ese adversario, si nosotros subestimamos a nuestro principal enemigo, que es Satanás, mis hermanos, si nosotros nos descuidamos, si nosotros nos relajamos y bajamos la guardia, la probabilidad de perder esa guerra es alta. Posibilidad y probabilidad no es lo mismo, pero la probabilidad de perder esa guerra es alta, mis hermanos. Si nosotros, ¿qué es lo que quiere el enemigo de cada uno de nosotros? Que nos descuidemos, que andemos relajados, que nos durmamos espiritualmente, mis hermanos, que bajemos la guardia. Eso es lo que él quiere, porque es la única manera, no hay otra, que él pueda entrar a nuestras vidas y zarandearnos como a trigo. ¿Cuál es esa manera? Simple, repito, y quedémonos hasta ahorita con esto, que nos durmamos espiritualmente. No hay otra, mis hermanos. Pero así como les estoy diciendo esto, también quiero darles una buena noticia. Dentro de todo esto, hay englobado, hay sumergido una verdad muy grande, una verdad muy poderosa que se pierde de vista. Y es precisamente que cada uno de nosotros, como le dice el libro de Romanos allá en el capítulo 8, que cada uno de nosotros, por medio de aquel que nos amó primero, por medio de aquel que por amor dio la vida por usted y por mí, por cada uno de nosotros, por medio de aquel que nos redimió, que nos justificó, que nos lavó, que nos hizo reyes y sacerdotes, por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cada uno de nosotros somos más que vencedores, mis hermanos. Hay una verdad muy grande dentro de todo esto, y es precisamente, mis hermanos, que Dios nos dotó de su Santo Espíritu, que cuando su Hijo amado ascendió a los cielos, mis hermanos, nos envió al Espíritu Santo, y no es cualquier espíritu, estamos hablando de un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Hay una verdad muy grande, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y que ese Espíritu de Dios que está en nosotros, que es nuestro consolador, nuestro ayudador, que es el que nos guía a toda verdad, mis hermanos. Hay una promesa que Dios va a cumplir, porque todas las promesas de Dios, todas las promesas del Señor son en el sí y en el amén, y es precisamente que ese ayudador, ese consolador, ese que nos ayuda a pelear la buena batalla, va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y si el Señor dijo que lo hará, así va a ser, iglesia, amén. Si ese aplauso es para el Señor, todas las veces que los aplausos sean para el Señor, no nos desgastemos en hacerlo, porque creo que Él vale eso y muchísimo más. Todo esto es muy cierto, mis hermanos, y a estas verdades inmensas, estas verdades maravillosas, cada uno de nosotros debemos aferrarnos. Nosotros no debemos olvidar jamás que somos hijos de ¿quién? Del Dios Todopoderoso, y que junto con Cristo somos coherederos. ¿Sabe qué? Nada más y nada menos que el reino de los cielos. Eso es una verdad, iglesia. Pero si nosotros, porque así como les hablo de una cosa que es fuerte, de una cosa que es compleja, también tenemos que aferrarnos a esas promesas, porque eso es precisamente lo que Dios quiere que olvidemos. Pero si nosotros no estamos firmes, si nosotros no estamos velando, si nosotros no estamos apercibidos, como dice el apóstol Pablo, si nosotros no estamos firmes y constantes en nuestra fe, si nosotros a diario, constantemente, no estamos usando esa armadura de Dios, y lo quiero resumir con una sola palabra para no darle tanta extensión
a cada explicación si nosotros no estamos haciendo y no estamos cumpliendo a cabalidad lo que Dios quiere, lo que Dios desea, lo que Dios demanda, espera y ordena de nosotros, de cada uno de nosotros en su santa palabra. Mis hermanos, todas las consecuencias que puedan venir a nuestras vidas, que estén ocurriendo y que vayan a ocurrir, serán responsabilidad únicamente nuestra. Esa es una verdad, mis hermanos, esa es una realidad que no podemos disimular. Ante cualquier adormecimiento espiritual de nuestra parte, todas las consecuencias y todas las aflicciones que puedan venir van a ser imputables a cada uno de nosotros, mis hermanos. No debemos culpar a Dios por absolutamente todo lo que ocurre en nuestras vidas. Ciertamente dice la palabra de Dios por medio del profeta Isaías que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Eso es una realidad. Nuestro Padre Celestial, nuestro Creador, ese Dios en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, va a estar allí siempre para nosotros. Está esperando que nosotros sencillamente, cuando nos equivoquemos, corrijamos, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la realidad, mis hermanos. Pero yo no estoy diciendo esto sencillamente para decir algo complejo, para decir algo fuerte, para decir algo que quizás vaya a herir alguna susceptibilidad. Es todo lo contrario, mis hermanos. Lo digo porque sencillamente Dios así lo ha colocado en mi corazón, en cada oración, en cada ruego, en cada súplica. Dios hoy más que nunca, mis hermanos, está demandando de cada uno de nosotros que nosotros estemos firmes y preparados para la batalla. Ya vamos a ver qué es estar firmes y qué es estar preparados para la batalla. Dios hoy más que nunca está demandando de cada... ¿Por qué hoy más que nunca? Dice el hermano José, porque los tiempos están cerca. Solamente lo sabe nuestro Padre que está en los cielos, pero todos sabemos, hay señales suficientes, hay movimiento de que los tiempos están cerca, mis hermanos. Y Dios quiere que nosotros tengamos esa mirada, como dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mis hermanos, no es la circunstancia, no es las redes sociales, no es la variación de una moneda, de una divisa, de una página versus otra, no es en el empleo, no es que voy a hacer el fin de semana, no es que necesito para estar bien vestido. Dios no quiere que nuestra mirada esté puesta allí. Mis hermanos, Dios hoy más que nunca está demandando que nosotros tengamos una fe inquebrantable. ¿Qué facilidad se dice eso? Una fe inquebrantable, y no tenemos a veces idea del esfuerzo, del sacrificio que amerita de nuestras partes para nosotros mantenernos dentro de ese camino de la santidad. Dios hoy más que nunca, iglesia, está demandando que estemos firmes, que estemos apercibidos y que estemos velando, mis hermanos, y atentos frente a cualquier ataque, frente a cualquier dardo, frente a cualquier adversidad que pueda venir de parte del enemigo. Y nosotros como hijos de Dios, eso debemos saberlos. Y nosotros como hijos de Dios, Iglesia Filadelfia, y esto es parte del mensaje que Dios quiere entregarnos hoy a cada uno de nosotros, que aunque andemos en la carne, Iglesia Cristiana Filadelfia, no militamos según la carne, porque nuestras armas de milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Gloria a Dios. Por eso digo que con facilidad no podemos decir el enemigo está vencido, ya yo lo vencí, el enemigo no puede hacer nada. Mis hermanos, si yo estoy enfrentando al enemigo carnalmente con mis fuerzas, porque creo que me las sé todas, el resultado va a ser catastrófico. Hay historia, mis hermanos, de personas dentro de la palabra de Dios que fueron zarandeadas, pero después por la misericordia, por esa redirección y búsqueda genuina de Dios, las cosas comenzaron a cambiar. Pero ocurre, y todo lo que está allí escrito, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, de tapa a tapa, para nosotros fue escrito con un propósito determinado. Amén. Fíjense, en el versículo 10 del pasaje bíblico que leímos al comienzo de la enseñanza, hay una exhortación. Es más, me gustaría decir, hay un claro consejo de lo que la palabra nos dio, la palabra de Dios nos da para que nosotros podamos enfrentar a ese enemigo. ¿Cuál es la primera condicionante exhortación que da la palabra? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Miren, mis hermanos, fortaleza, poder y fuerza. Parece que todo fuese la misma cosa y resulta que una es más grande que la otra. Pero ¿qué significa eso? O en todo caso, ¿para qué debo fortalecerme yo verdaderamente en el Señor y en el poder de su fuerza? Yo estoy seguro que a muchísimos les van a venir ahorita muchas respuestas, pero vamos a aclararla a la luz de la palabra de Dios. Es sencillo, mis hermanos, sencillamente porque para que nosotros podamos vencer al adversario, podamos vencer a nuestro principal enemigo, a Satanás, al diablo,
Abadión, Apolión, como se traduce en hebreo o en griego, a ese destructor, mis hermanos, para que nosotros podamos destruir a ese personaje, al enemigo de la historia, necesitamos obligatoriamente ser llenos de la presencia de Dios. Esto lo podemos buscar en cualquier libro, mis hermanos. Necesitamos obligatoriamente tener una comunión verdadera, tener una comunión íntima, tener una comunión genuina, una comunión constante con el Espíritu Santo que ya Dios nos entregó, con el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Para vencer a ese adversario necesitamos rendir nuestra voluntad a la voluntad del Padre Celestial. ¿Qué es eso, hermano José? Que el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué, que todo lo que ocurra en nuestras vidas venga de parte de Dios, venga porque ya Dios lo ha confirmado, venga porque ya Dios nos ha dicho, muévete, hazlo, no lo hagas, di sí, di no. Eso es lo que verdaderamente Dios quiere de cada uno de nosotros, mis hermanos. Necesitamos obligatoriamente, para vencer a ese enemigo, doblar rodillas. Necesitamos doblar rodillas, eso es una realidad, nos cuesta. Yo en las veces que el Señor, que los pastores Vargas me han dado la oportunidad de traer palabras en los ayunos, en las escuelas, en donde he podido. Yo por costumbre tengo orar, pero ahora Dios me ha inquietado a que debo humillarme, a que debo postrarme. Eso ha ocurrido de unos meses para acá y lo hago. Y después que hago eso, mis hermanos, ustedes no se imaginan la edificación, ese control, esa llenura que viene de parte de Dios para con denuedo, seguridad y autoridad poder entregar un mensaje que Él quiere que llevemos, mis hermanos. Necesitamos obligatoriamente, para vencer al enemigo, ¿sabe qué? Menguar carnalmente, mis hermanos. Necesitamos menguar. Si ese aplauso es para el Señor, déselo mucho más fuerte, iglesia. Por eso siempre digo que en todas nuestras oraciones, que en todas nuestras súplicas, que en cada clamor, mis hermanos, pidamos esa intervención divina, poderosa y sobrenatural del Espíritu Santo que mora en nosotros. Él conoce nuestros pensamientos y aún más allá las intenciones de nuestro corazón. Eso es lo que Él quiere. Señor, llévate de mí todo lo que no te agrada. Quita de mí todo lo que es tropiezo, todo lo que es estorbo, para cada día acercarme más a ti. Y permite en el nombre de Jesús que el amor, que el gozo, que la paciencia, que la bondad, que la fe, que la mansedumbre, que la templanza sea cada día más notable en mi vida, que mis pensamientos, mi entendimiento, mi forma de desenvolverme, mi praxis de vida diaria hable por mí y dé testimonio de que verdaderamente somos hijos de Dios. Eso es lo que necesitamos, mis hermanos, para comenzar ya definitivamente a decir con facilidad: el enemigo está vencido. Necesitamos ser verdaderamente santos, y no estoy hablando de una perfección humana, estoy hablando de ser apartado y hacer las cosas como y para el Señor. Mis hermanos, necesitamos depender obligatoriamente de Dios, no del dólar, no de un jefe, no de un salario, no de un hombre, no de la circunstancia, no de la adversidad, no de lo que me dijo el vecino, no lo que me dijo un gobernante, lo que me dijo un político. Y no estoy hablando mal de nadie, no quiero que ninguna palabra de verdad sea confundida. Sencillamente estoy hablando de cualquier cosa, de cualquier distracción, de cualquier tentación que el mundo, entiéndase, Satanás, nos puede presentar a través de sus diferentes, valga la redundancia, presentaciones. Mis hermanos, eso es lo que necesitamos hacer cada uno de nosotros como verdaderos hijos de Dios. Fíjense, la palabra de Dios claramente lo explica en Santiago 4:7, que dice: someteos a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Porque estamos hablando de fortalecernos primeramente en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora encontramos otro versículo que marcha perfectamente con esto: someteos pues a Dios, resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Mis hermanos, ciertamente el enemigo, ciertamente Satanás va a huir de nosotros, sí, solo si nosotros primeramente estamos sometidos a Dios. Es decir, ahora nos encontramos frente a una promesa condicionada. Hermano José, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? Mis hermanos, que precisamente para poder vencer a Satanás, para poder vencer la aflicción, vamos a llevarlo a nuestra aplicación personal, para poder vencer el dolor, para poder vencer el desempleo, para poder vencer la escasez, el estancamiento espiritual, porque veo que definitivamente nada de lo que hago me sale bien,
para poder vencer todas esas pruebas y adversidades espirituales, mis hermanos, lo primero que debemos hacer como fieles creyentes y como verdaderos hijos de Dios es someternos al poder de Dios y al poder de su fuerza. Someternos a Dios y al poder de su fuerza. Debemos estar firmes, mis hermanos, y como dice el apóstol Santiago, sin miedo, tener fe y tener sabiduría sin miedo, sin dudar, sin temor, porque el que va delante de nosotros como poderoso gigante es Jehová de los ejércitos, mis hermanos. Amén. Cuando hacemos eso, cuando genuinamente nosotros hacemos eso, a ese personaje no le queda otra opción, mis hermanos, que correr, que huir, que apartarse, que alejarse completamente de nuestras vidas. Y ese que en algún momento llegó a presentarse como el león rugiente buscando a quien devorar, ese que se presentó como el león rugiente que quiere comernos y quiere devorarnos a diario a cada uno de nosotros, ahora tendrá que devolverse, así de sencillo, pero ya no como ningún león rugiente, sino como un cachorrito, como un gatico, mis hermanos, asustado, avergonzado, derrotado y derribado, porque ha entendido que ningún arma forjada prosperará contra los verdaderos hijos de Dios. Ha entendido, iglesia, que ningún arma forjada prosperará contra la iglesia cristiana Filadelfia. Amén. Gloria a ti, Señor. Gloria por tu palabra. Fíjese, ahora en los versículos 11 y 12 encontramos lo siguiente. Esto se empieza a poner bueno. Vestidos de la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas de ¿quién? Con nombre y apellido. Contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Solamente en estos dos versículos estamos encontrando dos cosas extremadamente poderosas dentro de la palabra de Dios. Mis hermanos, una, lo que acabo de decirles al comienzo, que nuestra guerra no es carnal, que nuestra batalla no es carnal, sino completamente espiritual. Y por ser una guerra espiritual, ¿cómo debemos enfrentarla? Espiritualmente, así de sencillo. Y lo otro que encontramos acá es que para poder estar firmes debemos vestirnos ¿de qué? De la armadura de Dios. Vestidos pues de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. De manera que volvemos y caemos nuevamente en una promesa condicionada. Pero ¿de qué armadura estamos hablando? Fíjense, hermanos. Recuerden que la carta de los Efesios fue escrita durante el primer encarcelamiento del apóstol Pablo en Roma. Todos sabemos eso. Él está visualizando, no sé si producción me ayuda, yo traje una imagen. Él está visualizando la vestimenta de un soldado romano, fíjense, allá la pueden ver. No solamente la vestimenta, sino todos los accesorios que ellos necesitaban, no solo para protegerse, sino para poder defender y atacar en cualquier batalla. Y de manera inmediata, el apóstol Pablo trazó y marcó una similitud espiritual de lo que también nosotros como hijos de Dios necesitamos para protegernos, para contrarrestar, para resistir, como dice la palabra de Dios, para atacar y para vencer a Satanás. Allí pueden ver toda esa vestidura, fíjense, y comienza a definir lo siguiente. El primer elemento de la armadura de la fe, porque hablamos de la armadura de la fe, hemos hablado de herramientas, hemos hablado de que tenemos todo para verdaderamente vencer al enemigo, pero no lo vamos a ver ahora sencillamente como accesorio de un soldado romano. Vamos a ver espiritualmente qué es lo que verdaderamente significa eso. Vamos a ver verdaderamente qué nos quiso decir la palabra de Dios a través del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Amén. En el versículo 14 usted lee que dice: ceñidos vuestros lomos con la verdad. Hay otras traducciones que la hablan como el cinturón de la verdad, y a mí me gusta bastante esta definición. Fíjense, ahí lo pueden ver. Gracias, producción. Fíjense, el cinturón. Lo primero que usaba el soldado era una túnica, para que más o menos entremos en contexto. Se colocaba una túnica, luego venía el cinturón, que de alguna u otra manera el cinturón le daba firmeza, le daba seguridad y le daba muchas más destrezas al soldado para poder atacar. Él no iba a salir a atacar simplemente con una túnica, con una bata bailándole por todos lados. Y no solo eso, sino que ese cinturón servía para colocar y para ajustarse todas las armas de cortes. Y entre esas, la espada, que es un elemento de la armadura de Dios, y ya la vamos a definir. Pero me llama la atención que dice el cinturón de la verdad. Cada palabra, cada material, cada objeto o accesorio que contempla, que compone esa estructura, tiene una palabra que define espiritualmente lo que significa ese objeto. El cinturón de la verdad. Yo estoy seguro que cuando hablamos de la verdad, sabemos de quién estamos hablando. Jesús dijo:
En Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la verdad, aseguró nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y nadie va al Padre sino por mí. Ya aquí no hay mucho que agregar. Aquí estamos todos totalmente ya en contexto, en materias. Estamos entendiendo, mis hermanos, si nosotros, ¿qué quiere decirnos la palabra de Dios? Que si nosotros no estamos aferrados a esa verdad, si nosotros no estamos agarrados a esa verdad, ¿cómo vamos a estar? Si el soldado no tenía el cinturón, se le caía o salía a pelear sin cinturón, ¿cómo iba a estar? Prácticamente desnudo. Él no iba a hacer nada con una túnica corriendo a enfrentar no sé qué batalla, porque igual iban a, me imagino, a derribarlo de una vez. Entonces, ¿cómo estaríamos? Estaríamos totalmente desnudos, desasistidos, estaríamos indefensos, mis hermanos, no solo para protegernos, sino mucho menos para atacar cualquier adversidad que venga de parte del enemigo, mis hermanos. Esa presencia de Dios en nuestras vidas, esa presencia del Dios Trino en nuestras vidas, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esa presencia de la verdad. Es más, ¿qué es lo contrario a la verdad? ¿Qué es lo contrario a la verdad? La mentira, mis hermanos. Esa presencia de la verdad en nuestras vidas, de Jesús, del autor y consumador de la fe, es lo único que garantiza y determina que usted y yo podamos vencer al padre de la mentira. Y por eso el apóstol Pablo acá lo llama como el cinturón de la verdad, porque Jesús, nosotros, por medio de Jesucristo y del Espíritu Santo que mora en nosotros, es la única manera que nosotros tenemos para vencer a Satanás, al padre de la mentira. Amén. Segundo elemento de la armadura de Dios, el versículo 14 también lo dice, la coraza de la justicia. Si producción lo puede colocar, la fotografía número 2. La coraza de la justicia, fíjense, es una especie de pectoral, protege toda la parte delantera del soldado y también la parte de la espalda. Mis hermanos, esto representa quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Cuando hablamos quiénes somos nosotros en Cristo Jesús, ¿de qué estamos hablando? De nuestra identidad en Cristo Jesús. ¿Qué quiere el enemigo? Fíjense esto, solamente cubre la parte, vamos a decir, del pecho, el abdomen, el estómago y por supuesto la espalda. Eso es precisamente espiritualmente lo que quiere el enemigo. ¿Qué quiere atacar? Nuestras emociones. ¿Qué quiere atacar? Nuestros sentimientos. ¿Qué quiere hacernos sentir, mis hermanos? Que no valemos nada, que no somos nada, que somos pecadores, que estamos condenados, que somos inmundos, que somos impuros, que nuestro amado Padre Celestial sencillamente no se conduele de las cosas que nos pasan a cada uno de nosotros. Eso es lo que quiere sembrar el enemigo. Esos son los ataques. Cuando vienen ataques a este lado, y lo digo solamente simbólicamente, estoy hablando de manera espiritual. Cuando vienen ataques de ese lado, Él nos quiere hacer creer que eternamente estamos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que Él quiere sembrar y hacernos sentir a cada uno de nosotros. Pero olvidó un pequeño detalle, iglesia. Olvidó que nosotros aquí en la Iglesia Cristiana Filadelfia, si leemos, si meditamos y si escudriñamos de día y de noche en la palabra de Dios. Olvidó que nosotros oramos, olvidó que nosotros ayunamos, que acabamos de salir de 21 días de ayunos de primicia. Olvidó que vivimos por fe y no por vista. Olvidó que caminamos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Todo eso, mis hermanos, Él lo ha olvidado o ha hecho hacernos creer que nosotros verdaderamente no recordamos eso. Él quiere hacernos, atacarnos, pero olvidó que nosotros sí valoramos el sacrificio que hizo Jesús por amor a cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, iglesia. Sacrificio que hizo para sacarnos ¿de dónde? Para sacarnos de estar muertos en delitos y pecados, dice la palabra de Dios. Para sacarnos de la condenación, para sacarnos del castigo eterno, para sacarnos de la oscuridad, para sacarnos de las tinieblas y darnos ahora esa bendición, esa oportunidad y ese privilegio de estar en su luz admirable, de abrazar la promesa de la salvación y de la vida eterna, de ser reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Mis hermanos, ese privilegio de ser hechos, y no solo hechos, sino de ser llamados también hijos de Dios. Fíjense, amén. Cristo en la cruz del Calvario cargó, asumió todos y cada uno de nuestros pecados. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué recibimos nosotros de parte de Cristo? Su justicia. En esa cruz, la justicia de Cristo fue imputada en nosotros. No es casualidad que ese segundo elemento se llame la coraza de justicia, porque Jesús dijo: denme cada uno de ustedes sus pecados y mi justicia va a ser imputada en nosotros. Por eso hoy nosotros con alegría, nosotros hoy con gozo, nosotros hoy con mucho orgullo, mis hermanos, podemos decir como hijos de Dios que fuimos redimidos, que fuimos justificados, que fuimos lavados y que fuimos perdonados de todos y cada uno de nuestros
nuestros pecados. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tengamos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 5:21, me encanta este versículo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gloria a Dios. Viene a mi mente también otro versículo en el mismo libro de Romanos. Dice Romanos 5:19, así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fuimos constituidos, ¿qué? Pecadores. Hasta ahí lo deja Satanás. Hasta ahí quiere enviarnos ese dardo. Él quiere enviar un dardo directamente al pecho para afectar ¿qué? Nuestras emociones y decir, pero es que la palabra de Dios dice que yo soy condenado, porque por la desobediencia de Adán, por haber desobedecido allá en el huerto del Edén, yo sencillamente soy pecador y así me voy a quedar. Eso es lo que quiere que el enemigo hasta allí usted registre, pero no es así, mis hermanos. Por ese amor que nació en el Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese amor que nació en el corazón del Padre lo continúa el Hijo, y el Hijo por amor se entregó a cada uno de nosotros, y en esa cruz del Calvario, mis hermanos, nos lavó y nos limpió de todos nuestros pecados, mis hermanos. Es decir, que ahora estamos hablando de la obediencia. Así también, y esa es la parte que tenemos que atesorar nosotros, no solo quiénes éramos, sino quiénes somos. Así también por la obediencia de uno, los muchos, Iglesia Filadelfia, cada uno de nosotros hemos sido constituidos justos. Por eso se llama la coraza de justicia. Amén. Tercer elemento de la armadura de Dios. Calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Calzado los pies con el evangelio del apresto del evangelio de la paz. Fíjense, mis hermanos. Al igual que a los soldados romanos, a cada uno de nosotros, ¿qué nos permiten los zapatos? ¿Qué nos permiten los calzados? Caminar. Caminar sobre cualquier tipo de superficie. Caminar sobre cualquier tipo de terreno, pero sin temor. Y esto es lo que nos quiere dejar a nosotros la palabra de Dios. Pero sin temor, pero sin miedo, sin dudar. Así como el evangelio en nuestras vidas, así como la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Dice la palabra de Dios, sí vamos a recibir burlas, sí vamos a recibir humillaciones, sí vamos a recibir ataques, pero si es verdaderamente el Espíritu de Dios el que está guiando nuestras vidas, mis hermanos, nosotros vamos a enfrentar, nosotros vamos a afrontar cualquier tipo de adversidad, cualquier tipo de dificultad, acechanza, mire, prueba, dificultad, por más compleja que vengan esas pruebas a nuestras vidas, las vamos a enfrentar sin miedo y sin dudar. Dijo el salmista allá en el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Iglesia, atesore hoy esta palabra en su corazón. Iglesia Cristiana Filadelfia, aunque andemos, como estamos hablando de calzado, y hay versiones que así lo traducen, aunque caminemos en valles de sombras de muerte, no temeremos mal alguno, porque nuestro amado Padre Celestial, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores, por ese Dios en el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación, por el Alfa y la Omega, mis hermanos, Él va a estar siempre con nosotros. Él ya lo prometió, no te dejaré ni te desampararé. Yo voy a estar contigo hasta lo último de la vida, hasta el fin de los tiempos. Cuando, aunque pases por las aguas, aunque pases por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, el Santo de Israel, el Dios tuyo, nos dice Jehová de los ejércitos, a cada uno soy tu Salvador. Y no solo eso, sino que su vara y su cayado hasta el último día, hasta que seamos arrebatados con el Señor, nos infundirán aliento para seguir caminando, predicando con denuedo, con autoridad y con convicción la palabra de Dios. Amén. Gloria a ti, Señor. Cuarto elemento de la armadura de Dios, el escudo de la fe. El escudo de la fe. A mí en lo particular me encanta este elemento, y creo que el apóstol Pablo con mucha humildad y con mucha responsabilidad lo digo, creo que también sintió lo mismo. Cuando él se va a referir al escudo de la fe, dice sobre todo, si producción me ayuda con la lámina número 4, sobre todo tomad el escudo de la fe para que puedas apagar todos, no dice algunos, para que puedas apagar todos los dardos del maligno. Eso es lo que ocurre con el escudo, mis hermanos. El escudo del soldado romano, más que un arma de ataque, era un arma de defensa. Es decir, es un arma de defensa que está, obviamente, antes de que pueda llegar
a su cuerpo. Ese escudo, y se los digo rápidamente porque dice para que puedas apagar los dardos del enemigo, todo en la palabra tiene una explicación clara. A veces creemos que el enemigo nos va a lanzar cosas con fuego, que literalmente vamos a ver fuego. No, es una analogía y es una contextualización de aquellos tiempos. El escudo estaba compuesto de madera, una lámina de metal, pero estaba recubierto con una especie de lona, de lienzo, de cuero grueso que los soldados, previo a cada batalla, humedecían, mojaban por completo el escudo, de manera que cuando venían las flechas y los dardos del enemigo encendidos de fuego y apenas tocaban el escudo, ¿qué hacía? ¿Qué ocurría? Allá se ve una, creo que tiene fuego, la de arriba. Se apagaba, no iba a durar nada. Apenas tocaba el escudo, ese dardo de fuego se iba a apagar. Así quiere Dios que sea nuestra fe, mis hermanos. Esa es la fe que Dios hoy quiere ver en cada uno de nosotros, Iglesia Filadelfia. El enemigo quiere que nuestra fe se quebrante, que nuestra fe titubee, que nuestra fe sea intermitente. Es decir, hoy tengo fe, mañana no tengo fe. Hoy sí, mañana no. Así nos quiere ver Él. Recuerden que el objetivo principal de Él, el propósito principal, fundamental, es que apartarnos por completo de los caminos del Señor. Listo, eso es lo que quiere Él. Y una manera de lograrlo es precisamente que nuestra fe se enfríe. Es precisamente que nuestra fe, iglesia, se apague por completo. No, hermano José, ¿cómo va a decir que nuestra fe se apague por completo? Si no, el apóstol Pablo jamás nos hubiese dicho no apagues al Espíritu. Dice la palabra de Dios que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mis hermanos. Esto incluye la fe. La misma palabra dice de Dios que en los postreros días, ¿qué van a hacer muchos? Van a apostatar de la fe, van a negar su fe. Y Él está atacando con fuerza, mis hermanos, para que precisamente esto sea lo que ocurra. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:1, la definición perfecta de fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué esperamos nosotros? ¿A quién estamos esperando? A Cristo, mis hermanos. Nosotros sabemos que más temprano que tarde, que conforme a la voluntad de nuestro amado Padre Celestial, Cristo viene por su iglesia y vamos a encontrarnos con Él en las nubes. Allí descansa y allí reposa nuestra fe y la convicción de lo que no se ve. ¿A quién no vemos nosotros? Con ojos carnales, con ojos visuales. No vemos a Dios, mis hermanos, pero nosotros sabemos que Dios existe porque mora en nuestros corazones, porque es el que nos guía a toda verdad, porque sabemos que nuestro Dios es bueno. Dice la palabra de Dios que los dioses de este mundo, con una D muy chiquitica, tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no escuchan, tienen piernas pero no caminan. Pero nosotros por fe sabemos que nuestro Dios es real, porque a diario vemos su obrar poderoso, divino, sobrenatural, magnífico en nuestras vidas. Sabemos que nuestro Dios es verdadero, es fiel, es justo, mis hermanos. Es un Dios de amor que hasta acá nos ha traído, librándonos de toda enfermedad, de todo mal y de todo ataque maligno del enemigo, mis hermanos, de manera tal que nuestra fe en Cristo Jesús, en Dios, en el autor y consumador de la fe, es lo que determina y garantiza que nosotros podamos debilitar, que nosotros podamos contrarrestar, que nosotros podamos apagar por completo y debilitar, ¿sabe qué? Todos los dados que vienen de parte del enemigo encendidos con fuego. Amén. Hasta acá estamos claros, han entendido todos los elementos. Si alguien tiene duda, nos queda conversar un ratico al final, todavía queda mucho material. Quinto elemento de la armadura de Dios, el yelmo de la salvación. Ahí lo tienen. ¿Qué es el yelmo de la salvación? Sencillamente el casco. El casco que usaba el soldado romano. ¿De qué nos protege un casco? Los que hemos sido ciclistas, los que hemos sido deportistas, los que, bueno, no hemos sido soldados. Pero ahí se ve con facilidad. ¿Qué protege el casco? Vamos a decirlo muy coloquialmente, la cabeza del soldado. Una parte lateral, parte del cuello, parte de atrás del cuello, etcétera, etcétera. Eso es lo que quiere el enemigo. El enemigo quiere, fíjese que cada referencia, cada objeto tangible, material, tiene una analogía espiritual extremadamente poderosa, mis hermanos. El enemigo quiere que nuestra mente esté ocupada absolutamente en todo, menos en las cosas de Dios. El enemigo quiere que yo esté preocupado porque la empresa no ha bajado los salarios, porque no me he comprado el carro que quiero, porque la cuenta disminuyó muchísimo, porque el dólar se está, siempre digo casi que los mismos ejemplos, pero bueno, cualquier cosa de lo que pueda pasarle a ustedes en la mente, cualquier cosa de lo que nuestros ojos carnales puedan estar viendo y no puedan estar entendiendo, ahí vamos a tener toda nuestra ocupación. Dice Paul Washer, dime lo que ocupa tu mente y te diré quién es tu Dios. Esto es grandísimo. Dime lo que ocupa tu mente y te diré quién es tu Dios. Si la ambición es lo que está dominando su vida, mis hermanos, su Dios es el dinero. Y nadie puede amar a dos dioses. ¿Por qué? Porque va a amar a uno y ¿qué va a hacer con el otro? Lo va a aborrecer. Entonces, si usted ama más
al Dios del dinero, si usted ama más los viajes, si usted ama más el placer, si usted ama más el licor, si usted ama más las desviaciones sexuales, si usted ama más estar entretenido con todo lo que el mundo le ofrece y no las cosas de Dios, esos son sus dioses, mi Dios. Quiero decir, esos son sus dioses, no el verdadero Dios que es el que guía nuestras vidas, mis hermanos. Nosotros como verdaderos hijos de Dios debemos renovar. Esto no lo dice José Barrio, esto lo dice la palabra de Dios. Debemos renovar constantemente nuestros pensamientos y nuestro entendimiento en el Espíritu. Dice la palabra de Dios que nos limpiemos a diario de toda contaminación de carne y de espíritu, porque nuestro amado Padre Celestial lo sabe todo, mis hermanos. No se le escapa nada y sabe que nuestra batalla es espiritual y necesitamos hacer muchas cosas para poder vencer a ese adversario. Pero ¿de qué manera nos alimentamos nosotros de eso? Leyendo la palabra de Dios, orando sin cesar, no apagando el espíritu, no subestimando ni menospreciando cada profecía, siendo agradecido. Se ha perdido eso. Debemos agradecerle a Dios, mis hermanos, aún por lo que no hemos visto. Y si lo que estamos pidiendo no ha llegado, vamos a agradecer por lo que ya hizo entonces. Vamos a mirar hacia atrás, como dijo el rey Josafat cuando reunió allá todo el pueblo de Judá. Bueno, tenemos suficientes razones para agradecer lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. Eso debemos hacer nosotros también a diario, mis hermanos. Debemos alimentarnos sencillamente de todo lo que a Dios le agrada, porque es lo único que garantiza que nosotros podamos seguir avanzando hacia la meta del supremo llamamiento. Amén. Sexto elemento de la armadura de Dios, ya este es el último elemento, la espada del Espíritu. El mismo versículo 17 nos da cuál es la respuesta. La palabra, que es la palabra de Dios. Dice Timoteo que toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. Aquí empezamos a hacer cortocircuito. Sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Parece que en la palabra hay una incongruencia, hay un choque ahí, porque el único perfecto, ¿quién es? Nuestro amado Padre Celestial, ese Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No hay otro, pero está demandando de mí perfección. El Hijo de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero Dios es tan perfecto, mis hermanos, que la misma palabra de Dios nos da la respuesta. Cuando usted se va a Efesios, por eso tenemos que aprender a estudiar la palabra, siempre utilizando versículos paralelos, versículos clave, porque la misma palabra de Dios explica. No tenemos que estar inventando, yendo más allá. Hay mucho que nos gusta, tener biografía, tener libros descargados, documentarnos, y eso no está mal. Pero cuando escudriñamos las Escrituras, mis hermanos, guiados por el Espíritu Santo, nos muestra verdaderamente lo que necesitamos saber. Dice Efesios 4 del 11 al 13, y Él mismo, ¿quién es Él mismo? El Señor Jesucristo constituyó a unos apóstoles, a unos profetas, a unos evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? De perfeccionar. Aquí está la respuesta de lo que nos dice allá, porque la palabra de Dios nos perfecciona. A fin de perfeccionar a los santos de la iglesia, a cada uno de nosotros, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ya entiendo, hermano José, eso es verdaderamente lo que Dios quiere hacer con nosotros por medio del Espíritu Santo cuando escudriñamos las Escrituras. Él nos quiere enseñar, nos quiere redarguir, quiere hacer todo esto para que seamos perfectos, perfectos espirituales. Es decir, Dios está demandando de cada uno de nosotros cada día más santidad. Dios está demandando rectitud espiritual, hermanos, hasta que todos lleguemos, dice la palabra. Después que hizo todo eso, ¿saben para qué? Para llevarnos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cómo alcanzamos el conocimiento del Hijo de Dios si no leemos la palabra de Dios? ¿Cómo alcanzamos el conocimiento del Hijo de Dios si no lo buscamos en intimidad, si no entramos a ese aposento, si no cerramos la puerta y nuestro Padre que ve en secreto nos va a recompensar en público? ¿Cómo alcanzamos eso si no lo hacemos? Eso es lo que verdaderamente quiere, y dice finalmente, para que seas un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En la palabra de Dios, y fue lo que quiso representar el apóstol Pablo, por supuesto, nuestro amado Padre Celestial, de que en la palabra, en la búsqueda genuina de nuestro amado Padre Celestial, mis hermanos, están todas las respuestas, están todos los consejos y están todas las exhortaciones que necesitamos para alimentar nuestra alma y el espíritu. Amén. Voy ya finalizando con esto, y luego de estar revestidos de toda esa armadura de Dios, de todos esos 6 elementos que vimos, ahora el apóstol Pablo cierra con un broche de oro. Ahora nos exhorta a ¿qué? Después que tenemos todo eso, a orar, mis hermanos, pero no dice cualquier oren. O sea, oren, pero es exagerado, y lo voy a leer literalmente. Orando en todo tiempo con toda oración, me está diciendo varias veces oración, y súplica en el Espíritu. O
sea, orando, suplicando, pero en el Espíritu. Y esta es la razón por la cual muchos fueron arrebatados, ese nivel de éxtasis, de oración. Y nosotros podemos alcanzarlo porque tenemos el Espíritu de Dios morando en nuestros corazones. Pero no voy a entrar a eso porque es mucha tela que cortar. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Filipenses? Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿En toda qué? En toda oración y ruego, pero hay un elemento ahí importantísimo, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso es lo que quiere nuestro amado Padre Celestial. Que nos acerquemos a Él, mis hermanos, con un corazón verdaderamente contrito y humillado. ¿Cuáles son esas peticiones? Su enfermedad, su separación, la distancia, el distanciamiento, los conflictos que hay entre familias, el desempleo, la osteoporosis, la artritis, la diabetes, la depresión, mis hermanos. Esas son las peticiones que Dios quiere que entreguemos en sus manos, pero que seamos agradecidos. Si aún no hemos recibido la respuesta, si aún hay silencio, mis hermanos, créanme que en el tiempo de Dios, que es perfecto, va a venir, y quizás no en función a lo que nosotros pedimos, pero sí en función a lo que nosotros verdaderamente necesitamos, porque nuestro Dios es un Dios Padre que se duele, que se conduele y ayuda a cada uno de nosotros, mis hermanos. Nuestras oraciones verdaderamente mueven el obrar y la mano poderosa de Dios. Si usted ve algunos autores, algunos personajes famosos de la Biblia, el mismo rey Josafat que le estaba diciendo ahorita, sexto rey de la casa de David, cuarto rey de Judá, mis hermanos, experimentó victorias sin precedentes contra los moabitas, amonitas, sencillamente, ¿por qué? Porque buscaron la dirección de Dios, porque era un hombre de oración, porque mandó hacer un ayuno congregacional. Dice que cuando todos estaban reunidos, el Espíritu de Jehová vino sobre ellos. Usted lo puede encontrar en Segunda de Crónicas. Así vemos, lo mencionaron estos días, a Gedeón. Mis hermanos, solamente con 300 hombres, ¿a cuánto venció? Dice la palabra de Dios que venció a miles de hombres, mis hermanos, porque la intervención poderosa y sobrenatural obró y utilizó a ese hombre. Es decir, la presencia de Dios se postró sobre él. Daniel, mis hermanos, 12 capítulos del profeta Daniel. Vemos todo lo que pasó. Una prueba fue más difícil que la otra. Estuvo encerrado en una jaula de leones. Los leones ni siquiera abrieron la boca. Era un hombre de oración. 3 veces al día oraba con dirección al templo de Jerusalén. Mis hermanos, la presencia de Dios estaba en él. Job, todo lo que el enemigo le quitó, pero Dios, con la intervención poderosa de Dios, porque ese hombre creyó y confió en Dios, ¿cuánto le devolvió? Le devolvió, mis hermanos, todo el doble de todo lo que había perdido. Moisés guió a un pueblo, a toda una nación, y recibieron provisión sobrenatural en el desierto, porque era un hombre de Dios y porque la presencia de Dios lo acompañó, mis hermanos. Esteban, vienen muchísimos a la mente, después de ser juzgado injustificadamente, injustamente por el Sanedrín de Jerusalén, siendo apedreado, que decía: veo los cielos abiertos, veo la gloria de Dios, veo al Padre, veo al Hijo de Dios sentado a la diestra. Mis hermanos, el Espíritu de Dios estaba en él. Y aunque viniesen las piedras, aunque lo estuviesen reventando, aunque lo estuviesen golpeando, yo me lo imagino todo desangrado, todo hinchado, con boliches, con chichones, como decimos acá coloquialmente, y que decía: Señor, recibe mi espíritu, pero no le tomes en cuenta sus pecados, no le tomes en cuenta este pecado en específico. Eso es lo que hace un hombre de oración cuando la presencia de Dios se posa en nuestras vidas. Hermano, vienen como 20, no sé, vienen muchísimos nombres a mi mente, pero no puedo dejar al protagonista de toda esta historia por fuera. Nuestro Señor gloria a Dios. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Iglesia, si alguien conoció de dolor, si alguien conoció de humillación, si alguien conoció de vergüenza, si alguien conoció de golpes, fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero aún así, la presencia de Dios siempre estuvo con él, porque era un hombre de oración. Es el perfecto ejemplo de un verdadero hombre de oración, iglesia. El Espíritu Santo siempre estuvo con él, en él y sobre él. ¿Y saben qué? Gracias a ese poder, gracias a ser un hombre que no pecó, mis hermanos, venció a la muerte, venció al Hades, venció a todos los principados, venció a todas las potestades, venció a todo pecado y a toda tentación. Nadie pudo contra él, precisamente por ser un hombre de oración. Iglesia, quiero dejarte esto porque es lo que la palabra de Dios quiere entregarnos.
Cuando nosotros oramos, cuando nosotros nos acercamos a Dios con un corazón verdaderamente contrito y humillado, cuando rendimos nuestra voluntad a la voluntad del Padre, cuando decimos: Padre, me equivoqué, con humildad, mis hermanos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, dice Primera de Juan, y limpiarnos de toda maldad, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando hacemos eso, cuando vivimos por fe y no por vista, cuando caminamos conforme al Espíritu y no conforme a la carne, cuando Dios toma verdaderamente el control de nuestras vidas porque le abriste la puerta, porque le permitiste, porque le diste el acceso, cosas grandes, cosas poderosas, cosas milagrosas, cosas sobrenaturales, mis hermanos, y cosas extraordinarias comienzan a suceder en la vida de cada uno de nosotros. Finalizo con esa imagen. Una vez que ya nosotros estamos equipados con la armadura de Dios, mis hermanos, estamos preparados para la batalla. Cuando verdaderamente usamos esa armadura de Dios, estamos preparados para la batalla que sea. Dios quiere que a diario, que constantemente nos revistamos de su poder. Estemos revestidos del poder de Dios para que cuando lleguen las pruebas, para que cuando lleguen las aflicciones, para que cuando lleguen las batallas, las guerras espirituales, para que cuando llegue todo lo que tenga que llegar a nuestras vidas, nosotros estemos firmes, nosotros estemos fuertes, podamos contrarrestar, podamos resistir y podamos vencer todo ataque del enemigo. Revistámonos de ese poder de Dios para que cuando lleguen las pruebas, cada uno de nosotros pueda decir, como dijo el apóstol Pablo allá en segunda de Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Eso debemos decir nosotros más temprano que tarde: he guardado la fe. Por lo demás me está guardada ¿qué? La corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida, dice el apóstol Pablo. Y no solo a mí, sino a toda la iglesia cristiana Filadelfia que ama su venida. Mis hermanos, humillaos pues delante de la mano poderosa de Dios, dice Primera de Pedro 5:6, para que Él os exalte cuando fuera el tiempo. ¿Y saben cuándo va a ser ese tiempo? Solo Dios lo sabe, pero lo que sí sabemos es que va a ser cuando suene esa trompeta, cuando pronto, cuando más temprano que tarde, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, nuestro Redentor, nuestro Justificador, nuestro Señor y Salvador Jesucristo descienda de los cielos para encontrarse con la iglesia, para encontrarse en las nubes con cada uno de nosotros, y después de allí ir, mis hermanos, para que el mismo Señor confiese nuestros nombres delante de Dios y delante de todos los ángeles que están en el cielo. Amén. Si usted cree en esa promesa, si usted está revestido de la armadura de Dios, si usted va a buscar más de Dios, dele un fuerte aplauso a Dios. A Dios sea toda la honra, sea toda la gloria, sea todo el poder, sea todo el imperio, sea toda la majestad, sea toda la soberanía y sea toda la victoria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios por su palabra.